¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, en este tutorial vamos a terminar de realizar a Beto del programa de YouTube Beli y Beto. Es un programa muy bonito, yo ya les he hablado de él. Es muy popular, a los niños les encanta y pues estamos realizando los personajes. Ya tenemos a Beli, que quedó preciosa, preciosa. Si no han visto los videos de Beli, las invito a que vayan a verlos. Quedó muy linda. Pues continuamos con Beto. Este es el último tutorial para realizarlo. Ya habíamos hecho todo: el cuerpo, la cabeza, el cabello, las orejas, la nariz. Y en este tutorial vamos a realizar los ojitos y la boquita. Son solo ya detalles, pero ya saben que prefiero hacerlo lentamente, pero que quede bien explicado y no queden dudas. Y si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, lo que sea, pueden ustedes con toda confianza mandarme sus comentarios, que yo siempre estoy al pendiente, siempre resuelvo sus dudas y respondo sus comentarios. Pues antes de dar inicio, solo quiero pedirles de favor que se suscriban, den like, activen la campanita de notificaciones, que compartan y, como les acabo de decir, que comenten. Y también quiero invitarlas que, si quieren formar parte de los miembros del canal, vean el botón donde dice unirse. Tóquenlo, y si alguno de los beneficios que les estamos ofreciendo les gusta y les convence, pues serán bienvenidos a los miembros del canal. Ser miembro del canal es una forma de apoyar los proyectos que les presentamos en este canal. Pues sin más por el momento, vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a comenzar haciendo los ojitos. Vamos a tomar nuestra hebra de color blanco. Recuerden que en la lista de materiales les pedí este tipo de hilo que es para bordar. Se llama arcoíris, y si no, pues uno muy similar. Y vamos a utilizar, como les mencioné en la lista de materiales, un crochet de 1.75. Aquí ya no se nota mucho, ya se le está borrando, pero es delgadito porque nuestra hebra es de 1 milímetro de grosor. Muy bien. Vamos a comenzar en la vuelta número 1. Para realizar los ojos estaríamos haciendo 4 cadenas. Aquí voy 2, 3 y 4 cadenas. Esta última solo nos sirve para subir la labor, en ella no trabajamos. Entonces, en la siguiente cadena vamos a hacer un aumento, o sea, 2 puntos bajos en la misma cadena. Nos vamos a la siguiente cadena y allí vamos a hacer un punto bajo. Y nos vamos a la última cadena, en la que también haremos un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Estaríamos terminando la vuelta con 5 puntos bajos. Hacemos cadena, giramos nuestra labor y en la vuelta número 2 vamos a comenzar haciendo nuevamente un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Muy bien, una vez que hagamos esto, vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. En el último puntito, aquí está, vean. A mí me costó trabajo distinguirlo, espero que a ustedes no, pero distínganlo muy bien. Aquí está el último puntito, vean. Déjenme entrar nuevamente. No estoy acostumbrada a trabajar con un hilo tan delgadito. Muy bien, en este último punto vamos a hacer un aumento. Muy bien, ahí va un punto y un punto más en el mismo punto. Esta vuelta la estaríamos terminando con 7 puntos bajos. Cadena, giramos la labor y de las vueltas 3 a la 8 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 8 con 7 puntos. Nos estaría quedando algo similar a lo que están viendo en la imagen. Ya saben, cadena, giramos la labor y en la vuelta número 9 comenzaremos haciendo una disminución. Me salto el primer punto y en el que sigue hago un punto bajo. Después vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos.
Vamos a hacer ahora nuevamente, ay, se me soltó. Vamos a hacer ahora nuevamente una disminución. Nos saltamos el siguiente punto y hasta el que sigue hacemos un punto bajo. Esta vuelta la estaríamos terminando con 5 puntos. Cadena, giramos la labor y en la vuelta 10 hacemos una disminución, nos saltamos un punto y en el que sigue hacemos un punto bajo. Después hacemos un punto. Y ahora nuevamente hacemos una disminución, nos saltamos el siguiente punto y tejemos hasta el último un punto bajo. Así nos habría quedado ya el ojito, amigas. Lo que vamos a hacer ahora son puntos bajos en todo el contorno del ojito. Así, un punto bajo, se recorren un poquito, un punto bajo, ay, ay, ay. Aquí un punto bajo, se recorren un poquito. Fíjense que el ojo yo lo había intentado hacer con el mismo hilo de la marca Sinfonía, pero al hacer precisamente esta orilla, cuando quise realizar esta orilla para darle un acabado bonito, realmente no, se ve muy tosco. Así es que es mejor utilizar este hilo más delgado. Vamos a hacer puntos bajos en todo el contorno. Miren qué bonito queda ya finalizado, queda un óvalo muy lindo. Muy bien, una vez que hayamos finalizado, miren, se ve precioso, amigas. Una vez que hayamos finalizado, aquí no van a hacer cadena para fijar, van a cortar la hebra un poquitín larga para que nos alcance a coser el ojito a la carita de Beto. Así es que vamos a dejar la hebra que sea lo suficientemente larga. Voy a ensartar esta hebra en mi aguja lanera única y exclusivamente para pasar la hebrita hacia atrás del ojito. Me recorro hacia el siguiente puntito y me paso hacia atrás y eso es todo. Así habrá quedado terminado. Este pequeño detalle hace que el óvalo termine más bonito. Vamos a hacer la parte de la pupila, amigas. Vamos a tomar hebra del mismo hilo para bordar y del mismo grosor de nuestro ganchillo. Y vamos a realizar en esta ocasión un anillo mágico. Una vez que tengan el anillo mágico, van a realizar dentro de él 6 puntos bajos. Déjenme acomodarme. Aquí va 1, 2. Aprovecho para decirles que no olviden suscribirse. Su apoyo con su suscripción y con su like es muy importante. Solo toquen donde el botón que dice suscribirse, el icono del dedito arriba y eso es todo. Apóyenme con eso, por favor. Ya hicimos el anillo mágico de 6 puntos. Cerramos perfectamente el anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos. 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Estaríamos terminando esta vuelta 2 con 12 puntos bajos. Miren, ya terminé. Eso es todo lo que tenemos que hacer para hacer el ojito. Nos vamos al primer punto y hacemos un punto deslizado. Cortamos hebra lo suficiente para que nos alcance para coser este ojito a la parte blanca. Miren, antes de continuar, vamos a hacer un puntito de luz en el ojito. Miren, aquí vamos a entrar por detrás, más pegaditos a la orilla del ojito. Ya ensarté mi aguja con color blanco y realicé un nudito con el mismo hilo con el que hicimos la parte blanca del ojo. Entonces, aquí pegadito hacia una orilla voy a entrar. Miren. Aquí pegadito en la última vuelta que hicimos, la vuelta de aumentos, por ahí voy a entrar, vean. Este un nudito lo voy a dejar por detrás, no se va a ver. Entonces aquí muy cerquitita voy a hacer una puntadita y vamos a realizar aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Este se llama punto nudo. Sin soltar esas vueltecitas que dimos, esos nuditos que hicimos, no los vamos a soltar, vean, y vamos a empezar a jalar. Suavecito, suavecito y se me fue. Lo más suavecito que puedan, amigas. Y aquí miren,
Estos nuditos que hicimos no se nos soltaron y vamos a apretar, apretar, apretar hasta que se forma una especie de bolita. Entonces aquí muy cerquita vamos a irnos hacia atrás y ahí va a quedar formado el brillo del ojito. Muy bien, hacemos un nudo por el revés, un nido no, no hagan un nido, un nudo por el revés y ya habrá quedado el brillo del ojito. Vamos a hacer otro exactamente igual, tanto este negro como la parte blanca, también vamos a hacer otra pieza exactamente igual. Miren, ya tenemos las dos partes, quedó precioso el óvalo, bien, bien hechecito. Miren, aquí es la primera vuelta, nos vamos a subir hasta acá, vean. Esto sí ya es a gusto de cada uno de ustedes, ¿eh? Pero sí el ojo debe de ir un poquitito, no a la mitad de la parte blanca, sino más como hacia abajo. Y nos vamos ahí como a la segunda o tercera vuelta lo vamos a colocar. Pero del centro un poquitín más abajo. Ya que lo hayan colocado en donde ustedes quieran, amigas, aquí está ya. Sosténganlo bien con sus manitas y vamos a empezar a dar puntaditas para coser el ojito a la parte blanca. Así. Puntaditas, puntaditas. Aquí las puntaditas sí deben de ser pequeñas. Dejen que no se les desacomode el nudo. Vean cómo el brillo del ojo va como un poquito hacia mi derecha, hacia arriba y un poquito hacia mi derecha. Esto también es a gusto de cada quien, también lo pueden poner si quieren del otro lado, pero a donde decidan ponerlo, los dos deben de ir exactamente iguales, ¿eh? Entonces, vamos a hacer aquí puntaditas, ahí estaba yo posicionándome muy lejos, son puntadas pequeñas, así, y luego hacia abajo, y luego de regreso, y así hasta coser todo el ojito a la parte blanca. Una vez que hayan cosido todo el ojito, hacen un nudito por detrás y cortan la hebra. No importa que queden los nudos ahí, cuando cosamos el ojito a la cabecita se van a perder. Vamos a realizar el párpado de Beto. Yo utilicé del mismo material de la marca Sinfonía. Sinfonía consta de 6 hebras. Yo utilicé solo 4. Solo 4 de esas 6 hebras. No utilicé el mismo material, este material que es para bordar que les había pedido. Yo no conseguí del mismo tono. Es por eso que decidí realizarlo con marca Sinfonía. Pues como es el párpado del ojo, se debe de parecer lo más posible al tono de la piel. Entonces por eso decidí utilizar este, porque el que yo encontraba no era tan parecido. Muy bien. Más o menos con 1 metro les va a salir, o cada párpado, con 1 metro de hilo aproximadamente les va a salir cada párpado si van a utilizar los materiales que les estoy recomendando. Discúlpenme, se me lengua la traba. Vamos a utilizar el crochet de 1.75 y vamos a comenzar haciendo 4 cadenas. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en los ojitos. En la última cadena no trabajamos y en la siguiente cadena hacemos un aumento, un punto bajo y un aumento. Al quitarle esos 2 hilitos a la marca Sinfonía y que queden solo 4, queda también aproximadamente de 1 milímetro de grosor. Y es que no va a ser tan grueso. Muy bien, cadena, giramos la labor. Y en la vuelta que sigue vamos a comenzar haciendo un aumento. Después hacemos 3 puntos bajos. Si ustedes consiguen del mismo material para bordar, de un tono que sea lo más parecido a la carita, está muy bien, amigas. Yo la verdad por eso preferí dividir las hebras de la marca Sinfonía para que quedara no solo parecido, para que fuera el mismo tono de la piel. Muy bien, una vez que hayan hecho los 3 puntos bajos, en el último punto que miren se suele perder por acá. Aquí está, vamos a tomarlo sin problema. Ahí está, ahí está, ahí está. En este último puntito vamos a hacer un aumento. Muy bien.
Me falta un punto, ¿verdad? Allí llevo un punto y allí mismo voy a hacer uno más. Muy bien. Ya sabemos que hacemos cadena, giramos la labor y en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 7 puntos bajos. Esto será todo para realizar los párpados. Recuerden, también van a ser 2, un párpado para cada ojito. Beto es como muy raro. Beto tiene la cabeza grande, la cara tosca, así es que no se preocupen tanto por esa precisión, o sea, ¿cómo les diré? Por un buen corte de cabello, por unos ojos tiernos. Si ustedes ven las imágenes de Beto, Beto sí está un poquitito extraño. Así es que no se preocupen, amigas. Muy bien. Ya hicimos aquí los 7 puntos bajos. Vamos a cortar hebra que nos ayude a coser más adelante el párpado a la carita de Beto. En esta ocasión no voy a hacer orilla, amigas, porque ya iba a quedar muy grueso. Así es que es una pieza pequeña y se ve bonito, miren, no se ve no se ve feo. No necesita la orilla, es lo que quiero decir. Vamos a colocar los ojitos. Aquí lo más importante es que nos queden ubicados a la misma altura uno de otro, amigas. Miren, más o menos aquí donde está la naricita me quedó unas 3 vueltecitas hacia arriba de donde termina la nariz. Miren, aquí termina la nariz, 1, 2, 3, 4 vueltas, 3 o 4 vueltas, amigas. Como les haya quedado uno, el segundo les tiene que quedar lo más parecido que sea posible. Lo más a la misma altura, lo más parecido que sea posible. También la distancia entre la nariz deben de tratar de que sea la misma. Son detalles que son importantes que van a influir a la vista del trabajo que estén realizando. Una vez que ya lo colocaron tal y como ustedes vieron que quede parejito ambos ojos, vamos a comenzar a dar puntaditas. Amigas, por estar pendiente de mis puntaditas no me di cuenta que estaba grabando y que no se veía, pero miren, ya aquí me acomodé. Entonces, una puntadita en la carita y una puntadita en el ojito. Aquí, una puntadita en la carita y una en el ojito. Ahí está. ¿Ven? Aquí sí traten máximo de recorrerse 2 puntitos, no más, amigas. Y que se vea lo más natural que sea posible, ¿ven? Entonces vamos a dar puntaditas así hasta coser todo el ojito. Ya que hayamos finalizado, amigas, aquí estoy en la última puntadita. Hacemos un nudito y perdemos hacia cualquier parte de la cabecita de nuestro simpático Beto. Cuéntenme en los comentarios qué les parece a ustedes el programa, qué es lo que más les gusta a sus niños de él. Yo no he visto muchos capítulos, los que he visto me han gustado muchísimo. Vamos a colocar ahora los párpados. Muy bien. Simplemente los vamos a acomodar exactamente arriba del ojito, vean. Si quieren colocar allí un alfiler para que no se les mueva, está muy bien. Y van a ir a la misma altura del ojito. Miren, aquí con una distancia más o menos de un punto, de una vuelta, ahí a esa altura. Como hayan colocado el primero, el segundo va a ir igual. Como les digo, va a ir sobre el ojito. Recuerden que lo hicimos exactamente del mismo tamaño del ojito. Entonces va a ir a la orillita de la parte blanca. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la parte blanca. Una puntadita en la cabecita y una puntadita en el ojito. Así, amigas. Una puntadita aquí y una puntadita en la cabecita. Una puntadita en el párpado, una en la cabecita. Así hasta finalizar de coserlo. Cuando hayan finalizado, simplemente van a hacer un nudito y van a perder hacia la cabecita. Pero aquí seguimos, amigas, ¿eh? Aquí seguimos dándole las puntaditas a Beto. Como les decía, aquí hay una hebrita. Si la quieren cortar está bien, pero yo la voy a dejar ahí porque de todas maneras se va a perder ahorita que terminemos de hacer las últimas costuras de nuestro Betito. Ahí está. Voy a terminar de coser el párpado, amigas.
Así es como quedó el párpado de Beto, amigas. Vamos avanzando muy, muy bien. Vamos a realizar la boquita. Para realizar la boquita toman hebra de color rojo del mismo hilo para bordar y vamos a realizar 26 cadenas. La última cadena nos va a servir para subir la labor y nos vamos a regresar haciendo 25 puntos bajos. Aquí me salto esa última y me voy a regresar haciendo 25 puntos bajos. Fíjense que las primeras puntadas me costaron muchísimo trabajo porque no estoy acostumbrada con el hilo delgado, pero ahorita ya se me hace más fácil. Vamos a la vuelta número 2. Aquí está como me quedó. Ya saben que hacemos cadena, giramos la labor y nos saltamos un punto, el primero, y en el siguiente hacemos un punto bajo. Así vamos a hacer la disminución. Muy bien. Vamos a hacer ahora 21 puntos bajos. Aquí va 1, 2 y así hasta hacer 21. Al final nos sobran 2 puntos. Nos saltamos que es el penúltimo y en el último vamos a hacer un punto bajo. Aquí vamos, amigas. Muy bien. Recuerden, aquí vamos a hacer cadenita, giramos la labor y en esta vuelta vamos a realizar otra vez una disminución. Nos saltamos el primer punto y hasta el que siga hacemos un punto bajo y después vamos a hacer 19 puntos bajos. Al final me están sobrando 2 puntos. En no trabajo, me voy hasta el último y allí voy a hacer un punto bajo. Muy bien. Cadena, giramos la labor, vamos a comenzar haciendo otra vez una disminución. Me salto el primer punto y en el que sigue hago un punto bajo. Pero aquí vamos a hacer un pequeño cambio en esta vuelta. Esta vuelta la vamos a trabajar en medios puntos altos. Vamos a hacer 17 medios puntos altos. Engancho hebra, me entro en el siguiente punto, engancho saco y tejo las 3 hebritas que me quedaron en el crochet. Engancho, me voy al siguiente punto, engancho saco y tejo las 3 hebritas juntas. Voy a hacer así 17. Aquí ya finalicé, me sobran 2 puntitos, amigas. Me salto el penúltimo, más bien el siguiente, y en el último voy a hacer un punto bajo. Recuerden, aquí son puntos bajos. Muy bien. Aquí habremos terminado la boquita. Si la quieren más ancha, pueden hacer una vuelta más en la que van a hacer una disminución al principio y una al final. Ya vieron el procedimiento. Dejan hebra larga. Con la hebra que dejen van a coser esta pieza a la carita del simpatiquísimo Beto. Vamos a realizar la parte negra de la boquita. Aquí yo comencé haciendo 16 cadenas y me voy a regresar haciendo 15 puntos bajos. Y ya, eso es todo, amigas. Dejan hebra larga y con esa hebra larga van a coser esta pieza negra a la boquita de Beto. Así de fácil y sencillo. Esta hebrita que me está sobrando aquí simplemente la paso hacia atrás. Si quieren pueden hacer esto cuando hayan terminado de coser la boquita. Que les quede bien centradita, amigas. Que les quede lo más centradita que sea posible esta parte negra. Y la van a coser, amigas, con el hilo que dejaron. Y vamos a estar dando aquí puntaditas. Cuando nos toca coser, a mí, como les comentaba, no me gustaba nada coser. Pero pues ahora yo sé que es parte del trabajo y ya me gusta. Yo les doy un tip: cuando tengan que coser que sea así como que mucho, pongan una serie, pongan una película, algo que las entretenga y créanme que cuando menos se dan cuenta el tiempo ya pasó y ni lo sentimos. Cuando tejemos tenemos que estar contando y contando puntos, pero cuando cosemos no es necesario. Entonces, si tienen mucho que coser, por ejemplo, el cabellito, a veces es tedioso coser cabello. Ahí aprovechen, pongan su serie, pongan una película, una música que les guste mucho. A mí sí me da así por poner musiquita mientras estoy haciendo algún tipo de trabajo que es en el que no tengo que contar puntos, y aquí me ven cantando con la horrorosa voz que tengo. Así es que pues hay que hacernos de esos pequeños truquitos para que no se nos haga pesado esas
partes en las que a lo mejor no nos gusta mucho trabajar. Aquí ya cosí la pieza en color negro, vean. Ahí está. Ya por el revés voy a hacer un nudito. Recuerden que nuestros trabajos, si a la primera no les gusta, pueden volverlo a hacer tantas veces como ustedes lo decidan. Ya simplemente por el revés hacemos un nudito. Bien apretadito, y si ahí queda el nudo perdido por detrás no pasa nada, porque como vamos a coser esta pieza jamás se va a notar. Pero si quieren ustedes perder las hebras entre el mismo tejido, claro que lo pueden hacer, no pasa nada. Miren, una vez que hayan finalizado van a colocar la boquita en la carita de Beto. Beto tiene la boca muy grande, más o menos de aquí donde termina la naricita van a contar unas 2 vueltecitas, y a esa altura más o menos va a quedar la boquita, y de la parte de los ojos va a quedar muy cerca, amigas, muy cerca de los ojitos. Si yo siempre les digo, traten de centrar bien la boquita, que no les vaya a quedar muy hacia la derecha o muy hacia la izquierda. Siempre les he dicho que cuando hacemos personajes traten de tener una imagen cerca del personaje que estén realizando, y eso les va a ayudar a que les quede lo más parecido que sea posible. Miren, aquí ya la estoy colocando. Les repito, que les quede bien centradita. Pongan todos los alfileres que ustedes crean necesario y la pueden coser ya que se sientan seguras de la posición de la boca. Pues llegamos al final de un proyecto más, amigas. Espero que les haya gustado. Beto es muy simpático. Estoy bien contenta con el resultado. Así es que anímense a realizarlo. Y si quieren más proyectos de este programa, solo tienen que pedírmelo en los comentarios. No olviden suscribirse y nos vemos muy pronto con más proyectos.